Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este tipo de cápsulas bellas que nos ayudan a tener cohesión sobre ciertos conceptos del judaísmo para poder tener un entendimiento más amplio, de lo que es el mismo. No sé por qué me estoy trabando con las palabras, pero pues espero que ellas también se traben conmigo. Eh, Sean todos bienvenidos a esta cápsula donde vamos a hablar de un tema un poco raro para los que no conocen. Pero es un tema que pues vamos a entender más adelante. Así que, siéntanse todos bienvenidos. Estaremos echando, no sé, muy buena vibra por acá. Y si es que quieren decirnos algo, quieren compartir este video con alguien, por favor háganlo. El tema de hoy es Rosh Hodesh Nisan. Primero que nada, tenemos que explicar qué es Rosh Hodesh, a qué se refiere, qué significa. Es una palabra hebrea. Y esta palabra hebrea nos va a ayudar a entender muchos más significados ya cuando escuchemos otras que se asemejen a esta palabra, ¿no? Espero que se escuche bien. Si no se escucha bien, por favor, díganme con toda confianza. Este es un espacio judaico, así que por favor mantengámoslo como tal. Siéntanse completamente bienvenidos, comenten lo que quiera que sea que quieran comentar. Y al mismo tiempo, si es que quieren compartir este video con alguien, por favor háganlo, pero libremente. Por otro lado, vamos a estar publicando ciertas encuestillas por ahí. Si quieren contestarlas, pues a ver quién tiene mejores respuestas. Y así podremos hacer una interacción mucho más directa con ustedes para realmente que esta cuestión el atrase que se da por estar conectados de manera virtual no sea tan desfasada, primero que nada. Y segundo, para que de cualquier forma podamos platicar sobre cualquier cosa que sea mucho más directa y no tengamos que esperarnos. Así que siéntanse bienvenidos. Hola a todos, Surizadai, Manuel Gasper, Jaide, a Daniel Valey le mandamos un gran saludo, señoras y señores. A Marisela de Los Ángeles, a Patricia Telles, a Isi Muri, a Alison Cortés Leví y a Samantha Navarrete, colaboradora y amiga. Pues, ¿qué les puedo decir? Estamos todos en cuarentena todavía, así es como funciona el mundo hoy en día. Y la verdad es que no me puedo resistir de hablar de algo que sí está en constante movimiento. El calendario judío. Los días siguen pasando, aunque no se sientan por estar en un mismo espacio. Pero siguen continuando. Tienen esta sensatez de pasar uno después del otro. Y en el calendario judío no es excepción. Tenemos de una forma principal la diferenciación entre el calendario secular y el calendario judío. El calendario secular se basa de acuerdo al sol y el calendario judío se basa de acuerdo a la luna. ¿Sí? Si es que nosotros tomamos en cuenta este esquema, entenderíamos que el calendario se maneja de forma diferente. Es decir, cuando el calendario secular está apenas iniciando, podríamos decir que es la mitad del calendario judío y que las fechas normalmente nunca caen en el mismo lugar. ¿Ok? Esto es un poco complejo de entender. O sea, me refiero a nunca caen en el mismo lugar un calendario del otro. A veces sí se logran complementar una vez más, se equilibran, pero eso es raro. En este caso, si nosotros investigamos un poquito más y nos vamos más adentro, nos daremos cuenta que la vida judía se basa muchísimo de acuerdo a los atardeceres. ¿Sí? Cuando es que el sol deja de tener su completa posesión del ambiente que tiene el mundo o cierta parte del mundo y empieza a darnos una percepción un poquitito más espiritual. Se compara en muchísimas tradiciones a el sol con un dios, a la luna con otro dios, al río con otro dios, al viento con otro dios, pero en el judaísmo se sabe perfectamente que ese no es el caso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de judaísmo, entendemos por definición que nada más hay un solo Dios y que ese Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Obviamente, a Dios
o al infinito, que prácticamente es una de las formas de referirnos a él, nos damos cuenta que no solamente estamos entrando en contacto con una fuerza como la que conocemos, que viene siendo el movimiento de las cosas, sino que estamos tomando en cuenta que Dios plantea tanto la creación de las cosas, la limitación de las mismas, tienes la extensión de qué tanto van a llegar nuestra parte física, tiene una forma de plantear la gravedad, no solamente eso, sino que nuestro raciocinio, toda la sinapsis que plantea nuestra cabeza y la electricidad que baja por nuestra columna vertebral y todas las cosas que maneja Dios. Entonces, en el judaísmo se plantea que el sol se asemeja muchas veces en metáforas a Dios por las capacidades que tiene y las características que representa de las órdenes de Dios, ¿sí? Entonces, en esas características, como el sol le pega a la luna y la luna nos da luz a la mitad de la oscuridad, se le considera a Dios en esta metáfora como el sol y al pueblo de Israel como la luna. Ahora, repito una vez más, esto no es una cuestión de idolatría, esto simple y sencillamente es una forma de entender una metáfora sobre cómo Dios está planteando toda su energía y cómo la energía de Dios no solamente da luz, sino también ayuda a las plantas a crecer, nos ayuda a nosotros a entender que no estamos ciegos, a plantear que la oscuridad tiene una forma limitante y... Perdón, un segundo. Sí, gracias. Perdón, esa es mi bella sobrina. Ahora, por otro lado, tenemos esta concepción de que la luna va marcando el tiempo dentro del calendario hebreo, porque la luna tiene una relación también muy especial, no solamente con el pueblo judío, sino con el mundo en general. Si no existiera la luna, no podríamos tener vida en la Tierra. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y cuando me refiero a la ciencia, me refiero a que la ley de gravitación universal no podría crear las condiciones para la vida si es que no existiera un astro que pudiera controlar tanto las mareas como las condiciones ambientales y proporcionar un espacio en el que se desarrolle la vida. Por lo tanto, el pueblo de Israel tiene esta cuestión de tomar en cuenta la luna como el pilar más importante de su calendario, ¿no? Ahora, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la forma más simplista. Yo no puedo referirme más a las profundidades de la parte espiritual porque hay muchas cosas que evidentemente se tienen que estudiar y que la luna nos va a otorgar si es que le hacemos un poquito más de caso y la estudiamos a profundidad. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que hoy empieza el mes de Nisan. El mes de Nisan está planteado como uno de los meses más importantes del año. De hecho, si tomamos en cuenta tomamos en cuenta en Éxodo, nos vamos a dar cuenta que Dios dijo que aquí es donde empezaba el año judío. Ahora, esto es un poco controversial. ¿Por qué? Porque tenemos un principio de año que se llama Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah empieza en Tishrei, lo que se considera el inicio del calendario. Entonces acá hay una cierta discusión. Para empezar, ¿por qué se considera Nisan uno de los meses más importantes al grado de competir por el mes número 1 de todo el calendario? Y el segundo es, ¿cómo puede ser que tengamos dos inicios de año? ¿Ok? Ahora, hay una respuesta que responde a las dos preguntas. No solamente trata de enseñarnos por qué es el inicio, sino nos muestra por qué es tan relevante este mes en el calendario judío. Nisan no solamente es el mes 7, que obviamente es un número cabalista y que se ha tomado en cuenta desde la Kabbalah y desde la antigüedad como un tipo de número místico. Ahorita muchísimas personas van a salir a decir que la ciencia está planteando que el 7 tiene propiedades científicas muy muy importantes. Y eso no está a discusión, eso es cierto. Pero también la mística y todas las creencias antiguas, toda la sabiduría de los sabios, muchísimas veces se usó el número 7. En este caso también para plantear los días de la semana o los días en los que Dios pues creó el mundo, en los cuales, si tomáramos en cuenta que es el número 7,
Nisan caería en el día de Shabbat, lo cual está planteado como una forma mística de relación a la fiesta que viene en este mes. En este mes es a donde empieza Pesaj. Pesaj se traduce como Pascua, aunque sin embargo no es la misma traducción. Pesaj no significa Pascua en su estado natural del hebreo, sino que plantea una fiesta especial en la cual el pueblo judío no solamente salió de Egipto, sino que se le entregó la libertad al pueblo judío y también se nos entregó la Torá. Es decir, nos plantearon la forma de poder ser libres y al mismo tiempo de elegir la libertad infinita de nuestra espiritualidad, de cómo tener una misma identidad. Esto es algo magnífico e impresionante. ¿Por qué? Porque la libertad, como lo hemos hablado varias veces en las cápsulas, depende de la capacidad de elección de una persona, es decir, de poder escoger. ¿Ok? Y la libertad también espiritual que plantea la Torá no serviría de nada si es que el ser humano no tendría la capacidad de escoger lo contrario. Si fuéramos obligados a escoger esta libertad espiritual o este tipo de tradición, entonces sería, aunque tendría valor, eso no quita que tendría valor, el valor sería mucho más amplio si es que fuera a través de la elección misma. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con una cuestión de decir, bueno, o sea, te rebelas contra tus padres y entonces ya dices, señores, ya soy libre, no me puedes agarrar porque la idea es que tengo que ser libre para poder escogerlo. No, simplemente significa que una persona tiene que escoger por el hijo hasta que el hijo sea posible de escoger por sí mismo. Y después de eso, se tiene que poder respetar las decisiones del hijo, obviamente expresándole cómo es que tú ves su uso de la libertad para poder llegar al máximo de sus posibilidades. Esto está planteado en cualquier libro de psicología. Esa es la razón por la que muchas personas tienen hijos, para empezar, para poder verlos ser independientes y no tener que estar dependiendo de un mismo origen toda su vida. ¿Sí? Esto es lo mismo que estamos hablando del punto de la libertad. Cuando hablamos nosotros específicamente de libertad, nos damos cuenta que para poder ser libres requiere un punto de independencia. ¿Sí? Y esta independencia no se adquiere de forma... Perdonen un segundo. Ahí está. No se adquiere si no es a través de elección. Es a través de poder elegir las cosas que una persona va a recibir o va a seguir. ¿Sí? Esa es parte esencial. Se nos entregó un libre albedrío. Y el libre albedrío debería de tomarse en cuenta en cada pedazo de nuestras vidas. Por eso mismo, Rosh Hodesh Nisan es empezar otra vez a replantearnos la libertad que nos han dado. Ahora, si Rosh Hodesh significa la cabeza del mes o el inicio de este mes, tendríamos que también tomar en cuenta cómo es que esto pasa cada año. ¿Por qué pasaría cada año? Si se nos entregó la libertad, entonces ¿qué? ¿Nos estás pidiendo que replanteemos nuestra elección de libertad? Y esto es muy cierto, es correcto. Cada año tenemos que volver a plantear nuestra identidad para poder tomar en cuenta si es que las elecciones que hemos tomado hasta ahorita son las correctas. El mes de Nisan no solamente se trata de salir de Egipto, sino se trata de que nos entregaron un código que trasciende milenios para poder encontrar parte de la identidad que mantuvo a nuestros antepasados, cuidando las mismas ideas que tendríamos en cuenta como derechos humanos hoy, o incluso la misma sabiduría que hace pasar a la mayor parte del mundo con una forma de fe, a cada uno de forma distinta, pero la fe sigue existiendo. Como bien saben, acá no discriminamos ningún tipo de religión, ningún tipo de creencia, y esto que se sabe que el judaísmo dio en pie a las religiones monoteístas, nos ayuda a nosotros a entender que la fe y la fe en las versiones de lo que después fue convirtiéndose después del judaísmo, ¿sí? Son algo válido para cada una de las personas. Como bien se sabe, la religión judía no es una religión proselitista. No se trata de obligar a las personas a ser judías, sino simplemente se trata de otorgar la elección de tener derechos humanos y, al mismo tiempo, de acercarnos
como personas para poder formar un Tikkun Olam, es decir, un mundo en el que todos podamos vivir tranquilos. Un mundo en el que no solamente el fuerte sea el que sobreviva porque instintivamente así se nos dijo, sino que también respetemos al débil. Y a través de este respeto al débil podamos comprender diferentes perspectivas del universo, de cómo es que estas personas captan la verdad alrededor del mundo. ¿Sí? Prácticamente esto se plantea en el Rosh Hodesh Nisan. Cuando empieza el año empieza este año desde la perspectiva judaica, empieza nuestra libertad. Por eso está tan marcada en la Torah esta fecha, en donde tenemos que entender que esta también es una forma de entender, de comprender más bien, cómo es que captamos el mundo, sea el día que sea el mes que sea, pero con libertad siempre. ¿Sí? A través de este proceso, nosotros podremos elegir, ¿sí? Y podremos lograr compartir en realidad, por elección, con nuestro prójimo, lo que va a llevarnos a comprender más el universo y a comprendernos a nosotros mismos, que esa es una de las partes más esenciales que tiene el judaísmo para sentirnos más completos. Por otro lado, ¿por qué es que tienen esta competencia Rosh Hodesh, o sea, lo que es el mes de Nisan y lo que es el mes de Tishrei? ¿Por qué tendrían competencia estos dos meses? Si es tan importante la libertad, ¿por qué de repente te plantean otra forma de empezar el año? Y esta es una pregunta bastante válida y es una muy buena pregunta. Y la realidad es que empieza la creación del hombre en el mes de Tishrei. Cuando empieza la creación del hombre, que es a donde empezó nuestra historia de cierta manera física o energética, y así es como empezamos a tener conciencia y a marcar la historia desde el primer hombre, es cuando tomamos el primer aliento. ¿Sí? Esto no nos planteaba una libertad, porque siempre hemos sido esclavos al instinto y también somos esclavos a muchísimas cosas que tenemos que poder romper de acuerdo a las decisiones que tomemos. Pero no obstante, es muy importante. Ay, perdón, da comezón el ojo y pues se tiene que rascar uno, ¿no? Es muy, muy relevante que entendamos cómo es que se nos plantea la libertad y que tomemos en cuenta lo mismo que decía, creo que era Baal Shem Tov o era Nachman, alguno de estos rabinos grandísimos hasídicos. Decía que hay dos días en donde nace una persona. Uno es cuando toma el primer monto de aire, o sea, la primera bocanada de aire. Y el segundo es cuando decide quién va a ser en estos días. Los dos son comienzos, entonces no se debería tomar en cuenta uno por encima del otro, aunque, sin embargo, no deberían de perder importancia por lo que son cada uno. ¿Sí? En este punto, recibir la Torah es de las mejores cosas que nos pueden dar, porque no solamente se trata de un esquema simple, o sea, no se trata de recibiste la Torah, sino se trata de la elección que tuvimos de ser guardaespaldas, por así decirlo, cuidadores de esta tradición que ha persistido por años y años hasta nuestros días, hasta hacer de sentido común a las personas, de cuidar toda vida, de salvar a las personas, de respetar al débil, de cuidar a las viudas y a los huérfanos cuando no tienen nadie que los cuide. Estas son cosas esenciales para el judaísmo. Ahora, antes que nada, necesito mandarle un gran saludo a Marisa Borboya Fernández, que nos está viendo. Gran mujer, gran persona. ¿Qué les puedo decir? Una mujer muy, muy sabia, que aparte sabe mucho de pingüinos. Le mando un gran abrazo. Y esta es la razón por la que plantear cuál es el inicio del mes más importante es un poco irrelevante. Pues los dos son importantes. Y si no podemos entenderlo, quiere decir que estamos tratando de buscar a través de ego. Justamente, ¿qué es lo que debería de hacernos a nosotros más feliz? O más, a ponerle más atención. Y la realidad es de que esa pregunta o esa respuesta también está mal dicha. Los dos son muy relevantes. Tanto la primera vez que tomamos aire, ¿sí? Tanto la primera vez que escogimos ser quienes somos. Sí, ahí está. ¿Viste qué bonito? Y no duró tanto.
señores y señores. Normalmente me tardo más tratando de explicar un concepto. Pero este mes es bastante straightforward. Ya si tenemos preguntas sobre la libertad en específico, pues venga ya. Intentemos dejarlo en el tema, dado el caso que las demás personas también están esperando saber más del tema, pero no dejen de preguntar, porque cualquier tipo de cuestionamiento que uno tenga podría responderse con la pregunta de otro. Me pregunta Mari Rosales. Mark, una pregunta. ¿Ustedes toman el mes de Nisan como principio del año? Existen personas que se plantean esto como una forma de año religioso, pero en general se toma en cuenta que Tishrei es el mes en donde empieza el año y este se toma en cuenta como el séptimo. También cuando se estudia el tema del mes, o sea, del mes donde viene Pesach, se dice y se sabe que este también es uno de los principios del año. Más acerca del mes de Adar, ok. El mes de Adar es uno de los meses que a veces se repite para poder mantener la concordancia dentro del calendario y que te dé exactamente con el ciclo de la Tierra y bueno, de la Tierra, el Sol y la Luna, ¿no? Entonces por eso se marca Adar Aleph a veces y Adar Bet, depende, tienen que ser en el año bisiesto y a través de esto también se festejan un solo Purim adentro de ese Adar. A mí me gusta mucho el mes de Adar porque es mi cumpleaños y cuando hay dos Adares yo pienso que tengo dos cumpleaños y no me importa porque me gusta mi cumpleaños. Son dos nacimientos. Hablan de nacimientos, o sea, obviamente no estás hablando de resurrección, chavo, el señor Cruz María Castillo Pérez. Estamos hablando de un nacimiento de tomar el aire por primera vez, o sea, de tener conciencia que existes. Y se considera el segundo nacimiento en forma metafórica a cuando una persona decide quién va a ser a través de su identidad. Entonces no lo confundamos, no tratemos de ponerle otra connotación de otro credo porque eso no es lo que estoy diciendo y quiero ser muy claro al respecto. Estoy hablando de, como hablaban los hasídicos, de ser, o sea, de hacerlo de manera correcta y de también darle la importancia a nuestra identidad. O sea, de poder tomar decisiones con una intención basándonos en quiénes somos, en nuestros recuerdos, nuestras aspiraciones a futuro y en el presente, lo que es nuestra esencia. ¿Sí? ¿En qué mes exactamente de Adar es en el calendario nuestro? Justamente ahí es donde está el problema o la cuestión. Normalmente caen en diferentes meses. O sea, caen en diferente mes, tanto el sol, el secular, como el lunar. No, es muy raro cuando caen en el mismo mes. Pasa de repente, pero no, eso no es regla. Entonces no te podría decir exactamente en cuándo. A veces cae en abril, a veces cae en febrero, a veces cae en marzo. Entonces depende mucho. Normalmente cae de febrero a marzo, o sea, de la mitad de febrero hasta finales de marzo. No te podría decir exactamente cómo porque cambia. Tendrías que fijarte en un calendario que te pueda dar los dos y que sea actual de este año. Sí. Ah, perfecto. Sorry, señor Cruz María Castillo Pérez, por ser tan específico, pero ya saben que esto se puede malentender y la verdad es que no me quiero meter en este tema, prefiero abordar este tema que es bastante interesante. ¿Qué podemos lograr con esta energía? Ok, de acuerdo a lo que se sabe, cada uno de los meses nos da diferente energía. Muchas personas de repente van a asociarlo con la parte de astrología y van a decir, ¿cómo estás hablando de astrología? Si la astrología es otra cosa, es un culto a las estrellas y la vida. No me voy a meter en ese tema, aunque en el judaísmo también lo abarca. No me voy a meter en ese tema, ¿ok? Me voy a meter más en el tema de cómo los meses son afectados por las temporadas del año, ¿sí? ¿Qué? Cuando es marzo o abril, no estás esperando que la energía de cómo está colocada la Tierra a través de los astros tenga cierto calor, ¿sí? Esta energía termostática que nos ayuda a poder plantar las cosas. De otra forma, cambiar el invierno. Si es que estás en diciembre, esperarías que esté más caluroso. Bueno, obviamente los que están en el sur de Sudamérica, a ellos sí les toca porque les tocan las temporadas al revés. Pero sí existen ciertas energías. Dentro del calendario judío se plantea este punto como una energía de reflorecimiento, igual como la primavera, ¿sí? En donde tú tienes que poder volver a captarte a ti mismo y renacer después de todo lo que aprendiste en el año.
Esto se hace varias veces, no nada más se hace en esta vez, sino se hace varias veces, pero específicamente esto es replantear qué tanto tu capacidad de toma de decisiones te está ayudando a lograr los objetivos que quieres o a ser quien eres, ¿no? Y si no, plantearte que en este año vas a usar tu libertad de forma correcta, ¿no? Porque si no, no. ¿Qué podemos lograr? Pues lo que quieras, una vez que replantees, seas honesta con la forma en la que estás usando tu libertad y vayas por ello. ¿Cuál es el año nuevo judío? Es lo que estábamos diciendo. Este se considera también como un año nuevo porque fue cuando se dio la Torah y es un año de decisiones. Aunque el año que se toma más en cuenta es Rosh Hashanah, que está algunos meses más adelante. Está 6 mesecitos más adelante y se dará en alrededor de septiembre. Si quieren les puedo decir cuándo va a ser Rosh Hashanah específicamente ahorita. ¿Sí? Porque también es importante. O sea, como no cae específicamente en el mismo... Este año cae el 18 y el 20 de septiembre. El año nuevo judío. Es que se toma en cuenta cuando fue dado el primer hombre, fue creado, tomó el primer aire. Pero también es el mes de Abi. ¿O cómo? ¿Cómo? Perdón. De abril, seguramente te refieres. Sí, abril en el calendario secular. En el calendario judaico, que es lunar, está planteado como el mes de Nisan. El que acaba de empezar. Gracias por compartir a ti, Lorena. Qué linda. Estoy curiosa. ¿Es el primer mes del calendario judío? De una forma religiosa del calendario judío, sí, porque se entrega la Torah y está escrito en la Torah. Pero hay que tomar en cuenta que no debería de confundirte esto. Es simplemente una forma de tomar en cuenta cómo es que nos dieron la Torah y qué estamos haciendo con la libertad. ¿Sí? Muchas gracias por la explicación. Este mes es muy importante para mí. Con todo gusto, Mariuri Arias. Estamos en verano. Pues sí, me parece, ¿no? Shana Tová, Brajot, Besorot Tovot. Para ti también, Masi Osterman. No solo es Rosh Hodesh, es Rosh Hashanah para Am Israel. Exacto, es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿hay 2 calendarios judíos? No, nada más hay uno. Pero se toma en cuenta, o sea, no se debería pensar lo mismo, como que hay nada más un inicio, sino podemos ver como que hay inicios distintos para propiedades diferentes, ¿no? Pero nada más hay un solo calendario. ¿Quién y cómo se decreta Nisan como año nuevo? Y también quién decreta y cómo se decide Rosh Hodesh como año nuevo. Ok, ¿quién decretó el año nuevo de Nisan? Pues Dios. De hecho, acá está el quote. Dice así, Éxodo 12:2. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón, este mes será para ti el inicio de los meses, será el primero para ti entre los meses del año. ¿Sí? Pero esta es una forma de entrega de Dios, o sea, es de Dios para nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de Rosh Hashanah y de Kippur, es de nosotros para Él. Es algo muy, o sea, es un poco confuso en ese sentido, pero así. Ahora, el Rosh Hodesh, o sea, ¿quién lo decreta? El Rosh Hodesh, acuérdense que no es año nuevo. Rosh Hodesh significa mes nuevo, como lo acabo de decir en la transmisión. Rosh Hodesh implica que ahorita empezó el mes, es como decir que es el primero de Nisan, que de hecho es el primero de Nisan. Y la idea más que nada es que esté planteado con las fases de la luna. Luna nueva, luna cuarto menguante, cuarto creciente, etcétera, etcétera, hasta luna llena, que vendría siendo la mitad del mes judío, y para después volver a caer en luna nueva y que vuelva a empezar el ciclo. Ahí están las 2 preguntas respuestas. ¿Qué mes? Nisan. Yes, yo también estoy de acuerdo. Suramérica, desde Brasil. Disculpa, ¿se hace Pesaj el 14 de Nisan o el 15 de Nisan? Pesaj. Es que no tengo acá, como estamos fuera de la oficina, no tengo mi calendario. Pero comenzando el día del 15 de Nisan. El 15 de Nisan es cuando se tiene que hacer. Es un poco complejo porque es día del atardecer y todo el asunto, pero más que nada fíjate en cuándo lo anunciamos, aquí en enlace, lo vas a poder ver, Sorisadai, y obviamente vamos a tener transmisiones en los días anteriores. Entonces, en la tarde de qué día,
pues depende... Sorry, ahí les va. Es el miércoles 8 de abril. Ahí es cuando empieza, desde la tarde del miércoles 8 de abril. Y los ácimos, ¿van juntos o separados? ¿Te refieres a los panes ácimos? El pan ácimo va, todo pan que tenga levadura no va. De hecho, se hace una limpieza completa de la casa antes de Pesaj para poder... Pesaj es Yiddish. Antes de Pesaj. Y para poder darle la importancia a la fiesta. No, en teoría, en Pesaj no debemos de tener nada de pan. ¿Ok? Gracias por compartir. Estoy en el trabajo escuchando. Qué bueno, mira. Él sí sabe. Se pone los audífonos, todo cool. Memphis, gracias. Y gracias por tomarte el tiempo de contestar. Pero igual me encanta poder vernos, ¿no? Pero cuando las personas están en la chamba es lo que les digo. Tómense un cafecito, estén en la computadora y vamos a conversar. No tengo problema. Rosh Hodesh es inicio de mes. Exactamente, Mariana Tommy tiene razón. Gracias por compartir y enseñar. Es los que no sabemos tanto de este tema. Con todo el gusto del mundo, Estela. Una pregunta que no es el tema. Que estás conversando, pero tengo curiosidad. A los judíos no les gusta el nombre María. ¿Por qué? Porque representa a María, a la mamá de Jesús. Y sinceramente no. O sea, justamente como es un símbolo de culto, no podríamos decir que nos gusta. No nos gusta imbuir en una imagen o en una persona física cosas que tengan que ver con Dios, porque entonces limitas a Dios y pierde todo el sentido de la creación el hecho de tener a una deidad de forma física, y más el hecho de que cuando está planteado como la madre de Dios tampoco ayuda. María viene del nombre Miriam, de hecho, que era su nombre original y que se le cambió después dentro de las traducciones y dentro, no sé si dentro del Nuevo Testamento, ahí tendríamos que preguntarle a un experto, pero lo que sí te puedo decir es de que no nos gusta porque es parte de otra religión, no es parte de la nuestra. Ok, prosigamos. Alguna vez recuerdo que nos explicaba la profesora que los eventos marcados en el calendario judío se dividían en inicios, festividades y conmemoraciones. Órale, qué buena forma, sí. Digo, ya si le falta algo por ahí, no sé. Pero sí, Rosh Hashanah. ¿Quién o cómo se decreta el año nuevo? El año nuevo se decreta también con el primero de Tishrei, que está marcado en la Torah como el inicio de la creación del hombre, ¿no? O sea, bueno, de la creación del hombre y el inicio del hombre. ¿Quién y cómo se decreta? Pues la naturaleza es quién y cómo a través de las fiestas. Eso está ya marcado dentro de las alajot y las gemarot que hablan de Rosh Hashoine. Pero sí. Igualmente Arturo Alcántara. Karen Bab, a mí también. Gracias, gracias y gracias. Interesante que el nombre verdadero no era María y sí Miriam. Yo sé, está loco, ¿verdad? Toda Rabá, conduciendo mi taxi, escuchando desde Puebla, México. ¡Qué cool! Yo me fui a Puebla hace una semana, a Quimixtlán, en el norte. Y estuvo bellísimo. Vi como las nubes tocaban el suelo, ya sabes. Vi como las montañas rompían las nubes y las nubes pasaban por ahí. Estuvo hermoso, súper místico. Me la pasé muy bien y la verdad es que me trataron así, de 10. Brother, ¿qué tal? Desde Machala, Ecuador. Porfa, otro video para explicar sobre las fiestas. Pesaje así. Ok, vamos a hacerlo. No será hoy. De hecho, acá tengo el calendario. Si me dan un segundo, podremos entender un poquito más sobre el calendario para apuntar cuándo debería de ser Pesaje. Acá está. Sí, señores y señores. Bueno, esto por acá. Pesaj, o la esta de Pesaj, va a ser les voy a decir, perdón por la tardanza, pero está preparado para esto. Podría ser o el lunes, este lunes, podría ser el martes también, o podría ser mañana. Mañana el tema que tenemos planteado para ustedes, para que ustedes sepan, se llama Una cuarentena como Shabbat. Y creo que ese se va a quedar porque es muy necesario. Es mucho de lo que están diciendo ahorita las explicaciones que muchas personas están planteando por internet y que está muy bonito. O sea, no está nada mal. Nada más que sí creo que es importante como tratar de ahondar en el tema un poco y explicar qué onda, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo voy a... voy a contarles un poquito más
de lo que creo que la libertad me da este mes. Digamos que muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa en nuestra cabeza y de cómo nos volvemos, no voy a decir esclavos porque no es la palabra, no es esclavos, pero cómo nos volvemos muy keen, sería como muy, no adictos tampoco sería la palabra, sería mucho más proclives. Sí, de hecho, ahí pueden ver cuando es el calendario hebreo, lo acaban de postear en los comentarios. Mucho más proclives a estar atrás de una persona sin sentir completud, ¿no? Y de que muchas veces no nos damos cuenta de cómo rompe nuestra capacidad de entendimiento de quiénes somos, cómo podemos sacrificar nuestra personalidad y cómo podemos dejar no solamente por una persona, sino a veces por nuestro trabajo, a veces por la idea, o sea, esta constante búsqueda de ganar dinero, por ejemplo, o de tratar de pertenecer a ciertos lugares. Y eso es a lo que viene Pesaj. O sea, Pesaj es muchísimo más grande que solamente, ok, ya, tengo la libertad y soy libre y todo cool. No. Pesaj es una forma de reflexión que trasciende lo que nosotros conocemos como libertad, sino que nos empieza a dar como una concepción muchísimo más amplia de lo que nosotros consideramos como libertad. Una vez que trascendemos esta limitación, regresamos a nosotros. Y ahí es donde deberíamos estar en primer lugar. El hecho de sentirnos completos no significa estar libres y no estar sumisos a alguna cosa. Todos estamos sumisos a cosas, ¿sí? A la naturaleza, a comer, a entrar al baño, a hacer todas las cosas que necesitamos hacer. La diferencia es que no estamos obligados a caer en pertenecer, ¿sí? En ser quien los demás quieren que seamos, por ejemplo. Eh, y justo no se trata tanto de, de romper este esquema de libertad que tenemos, nada más de hacerlo un poquito más rico, ¿no? O sea, de poder entender cuando nuestras palabras pueden ser libres, cuando tenemos la confianza con alguien, cuando nos sentimos en casa, ¿sí? Ese tipo de son libertades que nos tocan, que muchas veces no tenemos idea que existen. Yo los invito a todos, ahorita que estamos en cuarentena, a entender cuáles libertades tenemos que son completamente nuestras y cuáles realmente no. ¿Sí? Esto de estar encerrados podrá sentirse como algo que no es libertad, pero es una forma también de replantearnos qué onda con nosotros, qué onda con nuestra identidad, sin tener tantos estímulos alrededor de nosotros. Esto no es específicamente malo y no voy a decir que me encanta la cuarentena, o sea, yo también la estoy sufriendo acá, pero, pero hay que tomar en cuenta que mientras estemos siempre analizando, o sea, siempre en constante percepción de nosotros y en contacto con lo que nos rodea y contacto con nosotros mismos, vamos a poder encontrar el camino mucho más fácil. Esto es lo que plantea mucha sabiduría del judaísmo. Y estar sumisos a la naturaleza no es exactamente algo malo, ¿sí? Pues o sea, la única forma de poder dominar la naturaleza es primero someterse ante ella. Esta es una de las mejores frases que he escuchado. No, tampoco se trata de ponerla como excusa, sino se trata de trascenderla. Se trata de poder entender cómo es que nuestras decisiones pueden serlo. Por eso dividimos el tiempo, por eso hacemos días, ¿sí? Por eso hacemos horas, por eso hacemos meses. Porque tenemos que ubicarnos en el espacio y el tiempo es algo básico para nosotros, ¿sí? Si no hubiéramos entendido el tiempo al principio, ni siquiera hubiéramos podido hacer agricultura. De cualquier forma, eh, estamos siempre marcados por relojes y hoy ahora necesitamos nosotros marcar las actividades a través de esos relojes. Ya no se trata de ver a qué horas tienes que llegar, a qué horas tienes que moverte, porque eso ya está. Se trata de a qué horas te despiertas, aunque no tengas que hacerlo a la misma hora. Se trata de cuánto tiempo tienes más y cómo lo usas, de acuerdo a que ya no tienes que estar en transporte público o en tu coche o en tu moto o lo que sea. ¿Me entiendes? Sino eso es trascender un poquito más el tiempo que tenemos alrededor.
de ver cómo nosotros somos libres de tomar las decisiones y a través de las consecuencias aprendemos de esa libertad para poder hacerla más grande. Señoras y señores, acabamos de llegar al final de esta transmisión en vivo. Muy bella, por cierto. Muchísimas gracias por estar acá. La disfruté muchísimo o sea, y si no hubieran estado aquí cada uno de ustedes, no hubiera podido llegar a tan ricas conclusiones o a poder como nadar entre todo este esquema que nos rodea. Tenemos unos retos por delante, que es cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás. Y acuérdense que no solamente cuando nos quedamos en cuarentena, no solo nos cuidamos a nosotros, le damos la libertad a los demás de cuidarse a ellos. Y esta libertad de poder quedarse en casa es una libertad que no estamos tomando en cuenta. Porque sí, también quedarse en casa es una decisión. Entonces, honremos esta decisión y en vez de hartarnos, veamos cómo podemos simplemente tomar este espacio que nos rodea y usarlo para bien. No se rompan la cabeza. Traten de manejar la tranquilidad, traten de manejar la calma, traten de manejar la paciencia. Les digo, es muy difícil porque yo también he tratado, yo estoy en las mismas. Ayer mi amigo me dijo, ya, vamos a escaparnos de la cuarentena, vamos por unas quesadillas kosher. Ya sabes, me dijo, vamos. Y yo, man, no. Y me dijo, es que ya no puedo más. Dijo, ya no aguanto más. Dijo, me quiero escapar. Le dije, escápate a tu azotea. O sea, si tanto quieres, súbete arriba a tu casa. Y me dice, muy buena idea, ¿no? Entonces ya ahorita que se subió arriba de su casa, tiene mínimo un espacio para diferenciar. Pero aunque no lo hubiera tenido, ¿sí? Es importante hacer que este espacio que nos rodea sea algo que nos tome, que podamos llamar hogar. No que nos aprisione, ¿me entiendes? Todos tenemos derecho también a la intimidad, de poder usar este espacio, ¿me entiendes? Somos libres de usarlo como queramos mientras no dañemos a nosotros mismos y a los demás, obviamente. Intentemos hacer lo mejor de ello. Tratemos de tomar estas posibilidades que nos entrega la libertad y transformarlas en flores y en cosas que valgan la pena. Les mando un gran saludo, un gran abrazo. Mi nombre es Marcachar, ahí está mi página, mi Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Esto es Enlace Judío. Manténganse on tune porque chance tenemos una al ratito, una transmisión. No sé si va a dar. La de la noche, de las 8 de la noche, que es el Salmo, seguro se va a dar. De cualquier forma, hagamos lo mejor que podamos. Seamos puentes para conectarnos con todo, con el infinito. Y hagamos de este tiempo algo que sea provechoso sin ser muros. Les mando un gran abrazo. Un gran saludo y bonito jueves.